Tenemos TV, tu canal. Proponemos TV, tu canal. Las Brasas Restaurant, el mejor pollo al carbón de Madrid. Ven a disfrutar del sabor de la carne al carbón. Tenemos parrilladas, pizzas, pollo al carbón. Estamos en calle de Rodríguez Espinosa, 2, semiesquina con Monte Perdido, Metro Portazgo, en el distrito de Vallecas. Llegamos a tu casa llamando al 722-575-246 o al 911-940-868. Nuestro menú especial para llevar: un pollo entero al carbón, ensalada, patatas fritas y 3 salsas especiales por solo $13.50. Disfruta de nuestras parrilladas con toda tu familia. Te esperamos. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a una vez más a este su espacio de entrevistas. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Edison López. Nuestro amigo, hoy vamos a hablar de muchos temas muy importantes relacionados con Ecuador, que son estos temas, ya digo, para mí van a ser bastante candentes. Hoy hablaremos sobre todo el tema del nepotismo, hablaremos sobre los Juan Juris, también hablaremos sobre los hermanos Alvarado. Edison, saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien en este final de confinamiento, que vayan reintegrándose poco a poco a sus actividades. A todos los amigos de Ecuador, un saludo gigante desde aquí, desde España. Exactamente, Edison, y sobre todo agradecer a nuestros amigos que se van a conectar en directo y sobre todo decirles que pueden dejar sus comentarios. Lo vamos a leer, los comentarios que van a poner en pantalla. Edison, sobre todo hablaremos sobre todo del nepotismo, tanto que se está hablando, porque el nepotismo, ¿qué significa eso? El nepotismo ante la ley está prohibido. Por lo tanto, es corrupción. Por lo tanto, hablemos sobre todo una persona muy conocida aquí en España. Aquí lo ponemos en pantalla, lo vemos al señor Roldán, padre e hijo, y también tiene un tío. En este caso, ¿qué piensas tú sobre el nepotismo, Edison? Y sobre todo estas personas que están, la estoy poniendo en pantalla directamente. Sí. Bueno, primero hay que definir de qué se trata el nepotismo, ¿no? El nepotismo es la contratación a familiares por medio, digamos, de las influencias familiares, contratarles en un cargo público, ¿no? A ver, el nepotismo depende de las culturas, Javier. Por ejemplo, en culturas como la cultura latina, la cultura del sur de Europa, el vínculo familiar es algo muy importante. Por ejemplo, el nepotismo sucede más en los países de origen católico, de origen latino. También sucede en los países desarrollados. Hay mucho nepotismo, pero ¿dónde viene digamos así, la diferencia, Javier? Que tiene que haber un proceso de, digamos, de selección y sobre todo de oposición y búsqueda del talento para poder contratar a las personas. Y ahí viene el problema. Te voy a poner, por ejemplo, en John F. Kennedy, que fue un gran presidente de Estados Unidos. Él le puso a su hermano como fiscal, a Bobby Kennedy, ¿no? Entonces es bien conocido cómo puede ser que dentro de tu círculo familiar busques a colaboradores. Pero ¿cuál es el problema de esto, verdad? El problema viene cuando tú no respetas la división de poderes. Ese es un problema muy grave porque ahora que digamos que ya ha empezado la crisis en Ecuador, se está viendo mucha corrupción. Y una de las causas fundamentales de la corrupción es estos vicios que tiene el sistema ecuatoriano. Y uno de esos es no respetar la separación de poderes. Entonces, verás, Javier, yo primero quisiera decir, el nepotismo no va a desaparecer, sino hay un cambio, sobre todo de la conducta ética de la clase política,
con relación a la contratación de personas del servicio público y también por la confianza que se establece dentro de las organizaciones políticas, ¿sí? Es algo muy difícil de cambiar en las culturas de origen latino que te digo. Eso tú lo puedes ver en España, por ejemplo. También hay mucho nepotismo. Hay mucho, le llaman aquí en España el enchufismo. El Pablo Iglesias, por ejemplo, es un ejemplo. Pablo Iglesias es vicepresidenta y su esposa es una ministra, la ministra de Igualdad. Entonces, que eso no es malo, ¿no? No es malo que un líder político tenga colaboradores cercanos a él, pero también es importante que los procesos de selección y búsqueda de las mejores personas sean respetados, que así como hay oposiciones, hay concursos de merecimientos, también se respeten esto, porque si no, la estructura del Estado pierde autoridad, el político pierde autoridad y se le va a hacer muy difícil ejercer el poder. Sí, Javier, verás, yo quisiera, por ejemplo, empezar haciendo una diferencia en lo que es, digamos así, la fiscalización a la clase política. Javier, primero lo importante es saber que hay dos instancias. Una instancia es la instancia política, que en este caso se da dentro de los órganos políticos, como es el caso sobre todo de la Asamblea. No es lo mismo llamarle a un político, a un líder político o a un gestor de la cosa pública de alto nivel, no es lo mismo llamarle a un juicio penal que llamarle a un juicio político, no es lo mismo. Porque la idea de todo esto es que se supone que la clase política es una clase que tiene una mejor condición ética, ¿ya? Y que es suficiente con tener una observación en la asamblea, en el legislativo, porque si no ya llegar a una instancia de un juzgado de lo penal o una instancia de un juicio administrativo, eso ya es muy vergonzoso para la clase política. Por ejemplo, en los países de Europa no esperan a que un político llegue a un juicio penal. Automáticamente cuando se le llama a una indagación previa que se llama, pues el político ya renuncia. ¿Por qué se renuncia? Precisamente para no deslegitimar el sistema de poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces en Ecuador sobre todo? No tenemos bien clara la diferencia. La Asamblea Nacional puede hacer juicios políticos de interpelación a los ministros y sería una cuestión puramente ética que ya el ministro que pierda la confianza de la Asamblea renuncie por una simple Pero, cuestión ética pero de él. exactamente, Sí. Edison, lo que pasa es que lo que tú me estás hablando, estás en lo cierto. Por este caso, acuérdate lo que pasó en el mes de octubre. En el Mm. mes de octubre hubieron muertos y en su momento pues estaban dos ministros encargados a regir en este momento. En este caso, o sea, los ministros, aún así viviendo muertos, todavía siguen ejerciendo su cargo. Y en este caso, no hay responsabilidad, como quien dice, a través de las autoridades, tampoco. Claro, ahora verás, pero ¿qué tipo de muertos son? Son muertos que se dan en una situación de, digamos así, en un estado de excepción. Cuando hay un estado de excepción, hay ciertas prerrogativas que tiene la fuerza pública, la policía y el ejército. ¿Por qué? Porque el Estado se ve amenazado. Entonces, en este caso, si hay un abuso de poder, si hay una violación de los derechos No, en humanos. este caso no hubo abuso, no hubo violación de derechos humanos, en este caso, en el mes de octubre. Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, pero eso, verás, tiene que tener un proceso. Y la primera parte debe ser el proceso político. El proceso político no te da a ti una sentencia para ir a la cárcel. Si María Paula Romo o el ministro Jarrín hubieran llegado a ser censurados en la asamblea, serían destituidos. Pero para eso tú tienes que tener una mayoría legislativa, porque se supone que son toda la asamblea los que van a dar una opinión de tipo político, que no es lo mismo tener una opinión de tipo jurídica. Por ejemplo, si una persona muere en la calle por una bala de un policía, puede haber un juicio político al ministro y puede ser que el ministro siga en el puesto, pero de ahí viene la otra instancia, Javier, que sería la instancia penal, que es cuando ya un perito va y verifica que la bala utilizada fue disparada por un policía y que ese policía utilizó la pistola fuera de los, digamos así, del marco de la ley que le permite, porque la policía está facultada para el uso de la fuerza, ¿ya? Entonces, si ese policía ha utilizado la fuerza saliéndose de la ley, al margen del respeto de los derechos humanos, al margen del uso progresivo de la fuerza, es las instancias penales las que le condenan a esa persona. O sea, en ningún caso En que el este ministro caso, se mantenga quiere decir que hay impunidad.
Los procesos tienen que seguir en los juzgados penales. Exactamente, Edison. Sobre todo, me gustaría poner estas imágenes para que ya vayan ir pasando, sobre todo estas imágenes. Mira, ahorita mismo voy a poner la imagen, sobre todo del señor Roldán con el hijo, y también tiene más familiares que son el tío y sucesivamente. A partir de esto, vamos a sacar esta imagen, la vamos a sacar, a ver si podemos sacar esta imagen. Y en este caso vamos a poner otra imagen, ¿vale? Vamos a poner sobre los hermanos Serrano, ¿no? José Serrano tiene a Jorge Serrano Salgado, creo que está en la embajada en Francia, si no me equivoco, ¿no? Así Y es. también el señor Francisco Serrano también está en la embajada de Hungría. En Así este es. caso, el señor Jorge Serrano, que es asambleísta. En este caso, también es nepotismo, ¿no? Sí, claro. A ver, verás, por ejemplo, para tú acceder al servicio diplomático, tienes que cumplir cierta formación y concurso de oposiciones, pero también, ojo, hay unos puestos que son por designación política. Me pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, supongamos que llego a ser ministro y dentro del ministerio hay funcionarios de carrera que han llegado ahí mediante concurso, pero hay otros funcionarios que son por delegación propia. Yo, como ministro, puedo delegar a alguno. Entonces, ¿qué pasa aquí en el servicio exterior? Eso digamos que es teóricamente así. Pero claro, verás, Javier, ahí viene el problema del Ecuador. Por eso te digo, esto es una cuestión ética, no es tanto una cuestión de leyes, es la forma en cómo hacemos la política. Por ejemplo, verás, ahora cuando le detectan a Lenin Moreno algún corrupto, ¿qué hace? Para no quedar mal con el corrupto, le ponen otro lugar, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando a la larga? Que a eso le está deslegitimando a Lenin Moreno, ¿cierto? Exactamente. Entonces, Y ves, tú pierdes autoridad moral porque la gente se está dando cuenta que le estás intentando tomar el pelo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con todas estas cuotas políticas? Te pongo un ejemplo. Un presidente de una liga barrial me ayuda a hacer la campaña, ¿ya? Yo hago la campaña, el señor me ayudó con 2 camionetas y yo qué sé. Entonces, una manera de retribuirle a él, paca, le voy y le pongo de asesor en el Ministerio de Justicia y el señor solo tiene título de bachiller. Esas cosas suceden en la política ecuatoriana. perfecto. Ahora, Mira, eso, sí, en este caso, vamos a pasar al siguiente caso, vamos a pasar sobre todo al señor Iván Granda, que es ministro. En este caso tiene a la madre, perdón, a la señora Janet Molina, no sé si la mamá de Croel, la madre, sí, sí, la madre de él está en la concejalía, es consejera en México. claro, En este caso también nepotismo así es. declarado, porque dice. Esto, fíjate, ¿qué le pasa ahora esto? ¿Qué le pasa al Estado y al presidente? Cuando la gente se está enterando de esto, está ardiendo en las redes sociales. Tú pierdes autoridad moral. ¿Cómo el presidente Moreno se va a atrever a decirle, por favor, hagan un sacrificio en este problema de la crisis del coronavirus, cuando su hija está enchufada, la una está enchufada en Estados Unidos y la otra en Suiza? Entonces, ves, no tienes autoridad moral. Por eso es importante que el político deba tener autoridad moral y eso es una cuestión de la ética, cómo hace el poder. Por ejemplo, verás, Lenin Moreno él es un presidente totalmente desacreditado, ¿eh? Lenin Moreno yo creo que fue el último de la fila de la Alianza País en recibir todos los insultos que el pueblo les ha dado. Y porque Lenin Moreno creo que no se entera bien de la situación, es una persona desubicada. Porque fíjate, cuando salió lo de INA Papers, ¿eh? Que eso es algo muy grave, que hablan de que recibió una coima de la empresa Sinohidro. Él automáticamente debió haber pedido que abran la cuenta para no darles chance a los correístas, porque los correístas le tuestan a Lenin Moreno cuando le sacan el caso de INA Papers. ¿Ves? Entonces, ¿cómo tú ejerces el poder si no tienes esa autoridad? Si escondes la cabeza debajo de la cama cuando te dicen esas cosas. Pues entonces, así quieres tú quitarles el sueldo a los funcionarios, así quieres tú hacer una reforma laboral, así quieres tú quitarle derecho a los trabajadores, pues no, no, la Así. gente así no te hace caso. En este Entonces, caso, sí, en este caso, Edison, para seguir avanzando, en este caso ya te digo, o sea, el señor Granda con su madre, que la tiene en México, es nepotismo total. En este caso vamos a pasar también a esta otra imagen, sí, la ponemos en pantalla. El señor Darío Patricio Carrión, que bueno, pero bueno, primero vamos a hablar, primero vamos a usar sobre todo lo que es la señora María José Carrión, que es una asambleísta en la asamblea, y tiene el padre,
al padre en la embajada en Cuba. En este caso, otro caso más de nepotismo. Claro, ves, que imagínate ahora ella que va de revolución. Es que viene el tema, verás. El problema de la desacreditación de lo que fue, los restos que queda de Alianza País, es que son unos fariseos. ¿Qué es el fariseísmo? Es tener doble moral, ya. Ellos, por un lado, van de antiimperialistas, de amigos de los más pobres del mundo, de revolucionarios, de cheguevaristas. Pero cuando se trata de ubicarse en los mejores puestos, son súper burgueses, ¿eh? Les gusta la buena vida, les gusta vivir en Europa, tomar buen vino, tener unas Y, casas en Europa. y Esto estos, es, sueldos, y estos sueldos no son nada bajos. claro, por ejemplo, ¿cuánto gana un diplomático ecuatoriano cuando sale al Ahora, exterior? La de ganar más de $5.000, digo yo. ahora se lo voy a poner en pantalla, sobre todo. Vamos a ver si lo ponemos aquí. Vamos a poner. Ahí. No sé si lo ven. Creo que la gente no está viendo en directo, lo estará viendo seguro. Ahí tenemos al señor Norman Wright. Wright, puede Ah, ser. sí. Wright. $8.033. Al señor Juan Romero, gerente de Petroamazonas, gana $8.865. Y al señor Leopoldo Roballo, creo que es embajador en Londres, gana $14.000. ¿Ves? Estos, por ejemplo, estos van a llevarle a la quiebra al Estado. A ver, cuando hablamos de recorte del gasto público, estamos hablando precisamente de estos peces gordos, ¿eh? Porque, a ver, por favor, nosotros somos un país pequeño de Latinoamérica. Yo creo que aquí en España los políticos no ganan tanto dinero, por favor. Entonces, verás, estos cuellos dorados que tiene el Ecuador, todo esto debe acabar, ¿ya? Y eso, yo, verás, cuando estoy diciendo, Javier, que debe recortarse el gasto público, no estoy diciendo que despidan a los médicos, ni que tampoco no les paguen a los policías ni a los profesores. Pero ustedes que nos están escuchando, ¿creen que vale la pena tener a toda esta caterva de, digamos así, de buen vividores, ¿no? Porque esto del buen vivir lo hablaban bien teóricamente, pero vemos que en la práctica son unos ricachones con el dinero de otro, ¿eh? Eso hay que decirlo claro. Entonces, ellos están sobredimensionados su sueldo. Ellos no deberían ganar tanto, habría que recortarles el dinero a ellos y a todos los que han enchufado a sus parientes en el servicio exterior, hay que decirles que se les acabó el chollo, que vuelvan al Ecuador a hacer algo productivo, que se pongan unos sueldos de acuerdo a la realidad. Ya la fiesta se terminó, señores. El Ecuador ya no tiene plata. Estas cosas tal vez eran tolerables cuando había plata, Javier. Ahora el Ecuador está en la bancarrota, el Estado está en la bancarrota. Y todo esto Es se tiene que acabar. exactamente eso. Es comprensible que la gente en Ecuador, por ejemplo, los militares, coroneles, generales ganen $5.000, oficiales ganen $4.000, empleados públicos ganen $4.000, $5.000. Al final, Ecuador no es un país europeo, perdón, no es un país que se pueda a la par de un país europeo, tampoco podría tener un sueldo como un país americano, perdón, como una ciudad, uno, dentro de la ciudad, un trabajo americano, ¿no? Pero en este caso, Ecuador con su presupuesto, ¿tú crees que tiene que mantener este gasto con estos sueldos al final? Ya te digo, me parece que en vez de irme a Estados Unidos, pues me quedo en Ecuador, porque al final en Ecuador tengo un sueldo como que tuviese en Europa o en Estados Unidos, porque eso es lo que se está ganando la gente en Ecuador. Verás, esto es una distorsión de la realidad, pero obscena, verás, es obsceno, porque fíjate, el 60% de los ecuatorianos no tiene trabajo formal, o sea, no está afiliado a la seguridad social, el 60%, Por ¿ya? no ser más, por no ser más. Imagínate, ellos son una especie de casta dominante que vive del erario público. Hay que decirles así, sinceramente, porque esta casta dominante le va a llevar a la quiebra a las cuentas ecuatorianas. ¿Eh? Ellos no se han enterado que el mundo entró en una crisis, ellos no se enteran que el Ecuador se endeuda 1.000 millones cada mes para pagar todos los gastos que tiene. Entonces, verás, Javier, aquí a estas personas la fuerza de las circunstancias les va a recortar, porque el Ecuador, por desgracia, va a tener una grave crisis y no va a poder seguir pagando estos sueldos. Así es que mira, yo creo que ahí los políticos, ahí es donde tenemos que entrar. Y no es una cuestión de izquierda y de derecha,
es una cuestión de sentido común, ¿ya? Es que cuando dicen ellos, es que no quieren que haya la participación pública del Estado. No, por favor. Lo que estamos diciendo es que no pierdan la noción de la realidad ecuatoriana. ¿Cómo una persona en un país donde el 60% no está afiliada a la seguridad social esté ganando $14,000? Parecemos una dictadura africana, por favor. Entonces, estas cosas hay que recortarles. Esto es el nepotismo, esto de andar viviendo del Estado, esto ya se debe acabar, Javier, porque esto nos va a llevar a la ruina. Yo no estoy diciendo que no haya que tener médicos que cobren, yo que sé, por ejemplo, un neurocirujano que cobre un sueldazo, porque este señor está salvando vidas. Ahora, si aparece, yo que sé, el primo de José Serrano y le mandan de pasapapeles a la embajada de Finlandia a ganar 8,000 euros, a ese señor hay que volverle al Ecuador y decirle, búscate un trabajo algo más productivo que no se te puede pagar el sueldo, Javier. Exactamente. Y si quieres tener dinero, ponte una empresa y trabaja por tu cuenta, pero no te hagas millonario a través del Exacto, dinero público. exacto. Ponte un Ya. negocio, a ver, Mira, voy a poner esa, vamos a hacer mira, la gente siempre está que me reclama que por qué no leo los comentarios. ya, Dice, vamos. no es que no lo quiera leer, lo que pasa es que como estamos hablando de temas, ya te digo, para no perder con quien dice el rol, vamos a tener que leer los comentarios. Mira, tenemos a nuestro amigo Osvaldo, dice, Pampa, un saludo. Dice, él mismo tiene se llama, la madre patria, dice, la madre patria del nepotismo es Ecuador, ¿no? Está aquí en Barcelona, nuestro amigo Miki también está aquí en Madrid, saludo para él, y nuestro amigo Ángel Sánchez Sanabria dice, a ver si me ayudas por aquí, que no veo la última palabra, a ver. Dice, la mayoría de la gente logra entrar a la política llegando a ocupar cargos públicos que han hecho para vivir un bien a costa del pueblo ecuatoriano. Bueno, al final tiene toda la razón, Sí, porque al sí, final todas las personas que llegan a cargos políticos en Ecuador está demostrado que al final van a tener buenos sueldos, buenas cosas, y al final, ya te digo, de pronto a la noche a la mañana salen gente millonaria. Hablamos directamente por muchos políticos que ejercieron un cargo político y ahorita son millonarios en el Ecuador y están calladitos están. Ya después hablaremos de quiénes son. Entonces hay muchas cosas, Edison, que al final, pues, yo creo que esto está mal en el país y creo que la gente, pues, seguro puede que va a reaccionar. Edison, hablemos sobre todo el tema de la Contraloría. bueno, ahí haces una conexión perfecta, Javier. ¿Sabes por qué? Porque, verás, tal vez el nepotismo no se va a acabar, porque es, por desgracia, una práctica de la cultura política. Pero lo que sí es importante es que funcionen las entidades de control. Y la Contraloría General del Estado, a veces esta institución, la gente no sabe la importancia que tiene. La importancia, Javier, es fundamental porque es el organismo que se encarga de ver en qué se gasta el dinero público. Fíjate, Exactamente. antes de la... Ellos pueden detectar cualquier irregularidad. El problema que la Contraloría simplemente está callada, no dice nada. Cuando revienta un caso, tampoco está, y a veces ni siquiera se pronuncia. Cuando Claro, todos esos documentos pasaron por Contraloría. verás, muchos a veces nos preocupamos mucho de las elecciones. Hacemos política solo con una visión electoral, pero cuando ya se posesionan las entidades, no nos preocupamos de dos personas que son tal vez las más importantes dentro del Estado. Uno, el fiscal general, y dos, el contralor. Y verás, Javier, yo te voy ahora a decir en términos jurídicos por qué la Contraloría General del Estado de la época de Polit fue un fracaso. Cuando Correa hizo la nueva constitución, estuvo muy bien asesorado. Y una de las cosas que cambiaron ahí fue la siguiente. Verás, antes tú para hacer una contratación pública tenías que recibir un informe de la Contraloría que te decía, esa empresa sí se dedica a eso, no es una empresa fantasma y los productos que ofrece al Estado son buenos. Había un informe previo de la Contraloría. ¿Qué hizo el gobierno de Correa? Quitó el informe previo de la Contraloría. ¿Para qué? Para hacer la contratación mucho más rápida. Y a cambio de eso, creó él una página web que saben todos que es una farsa, que le llamaron esto el servicio de contratación pública, que no se lo cree nadie, ¿ya? Entonces verás primero. Segunda cosa, segundo cambio legal
que hizo que sea difícil de controlar la corrupción. La Fiscalía General del Estado tiene el monopolio de la acción penal en contra del Estado. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tú eres un alcalde y coges el dinero y te gastas ese dinero comprando tu Mercedes-Benz. Y el fiscal te ha visto eso. Él, antes de la Constitución, tenía el derecho, sin ningún tipo de informe de la Contraloría, cogerte preso para ponerte sobre indagación previa, porque estabas cometiendo un delito flagrante en contra de la administración pública. Pero ¿qué pasó, verás, Javier? Ahí vino la trampa. Correa dijo, antes de empezar un proceso por peculado, ustedes necesitan hacer un informe de la Contraloría. Verás, la Contraloría funciona como una auditoría. Una auditoría toma su tiempo, ¿me entiendes? Tienes que pedir facturas, recibos. Y entonces ese mareo ahí hizo que la Contraloría sea una auténtica farsa. Por eso verás, Carlos Poli, que mucha gente a veces se olvida de los pesos pesados del correísmo, ¿eh? A verás, en el correísmo los que han caído en la cárcel son los más giles, entre ellos Glass, Capaya, Alex Bravo, otros por ahí se han escapado, pero los verdaderos peces gordos de la corrupción correísta, ellos se han ido en silencio. Y uno de ellos es Carlos Poli, el ex contralor. Él es una persona que nadie le conoce. Que está Sí. prófugo de la justicia. Él está prófugo, tiene una sentencia, verás, por extorsión, por asociación ilícita y por cohecho. Pero ¿Quién él, controla, fíjate, Edison, quién controla la Contraloría? verás, ahí viene el tema. Fíjate, se conecta con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Te das cuenta cómo montaron la estructura de corrupción en la misma Constitución? Porque verás, para elegir al fiscal, para elegir al contralor y para elegir algunas otras entidades de control, hay que hacerlo a través del Consejo de Participación Ciudadana. Y entonces, claro, la gente dice, bueno, Correa está ahí, pero no sabe cómo se eligieron las personas que van a controlar cómo se gasta el dinero. Entonces, ¿te acuerdas que cuando apareció el Consejo de Participación Ciudadana eran unos desconocidos? No les conocía a nadie, nadie les conoce a nadie, ¿no? Pero ellos se encargaban de poner al fiscal y al contralor. Esas dos personas son fundamentales. Entonces, claro, Carlos Poli, fíjate, que él es un ducho de la política porque él antes fue secretario en la época de Lucio Gutiérrez, él sabía cómo se mueven todas las cosas y además era un funcionario de aduanas, él sabía muchas cosas bien. Entonces él llegó y aparte de eso, él es notario en Estados Unidos. Ojo, verás, vamos a ser un poco maliciosos para pensar esto. Carlos Poli era el contralor en Ecuador, tenía conocimientos de aduana, de mercado exterior, era notario en Estados Unidos y ojo, te dejo otro dato, su hijo era digamos así, un empleado de Merrill Lynch y Bank of America, que son bancos grandes de Estados Unidos y precisamente se encargaba de vender o de colocar productos financieros de la bolsa. ¿Eh? Entonces ya te vas dando cuenta cómo es el chiringuito. Ya me estoy dando ¿Cómo cuenta. entonces, cómo entonces se va a controlar eso? Los años de Correa no se controló nada. Los informes de Contraloría estarán por ahí. ¿Te acuerdas que una vez se filtró una conversación de Carlos Poli con el José Serrano cuando se querían cargar al fiscal Carlos Vaca Mancheno? ¿Te acuerdas? Sí. Ahí es cuando él decía, voy a la amiga y al chiquito, decía, al chiquito, ya ellos, hay otro informe. Entonces yo creo que verás, ¿Cuál era el chiquito? yo no sé cuál era el chiquito. Ya, verás, ahí viene una cosa, ¿no? Entonces aquí me parece, verás, que en la época de Poli hacían unos dobles informes de Contraloría, el verdadero y el si no quiere colaborar, creo yo. Porque verás, el gobierno de Correa ante todo, Javier, fue un gobierno que sí hizo cosas y obras, pero fueron exageradamente caras. ¿Eh? El kilómetro de carretera fue más caro en Suiza. Entonces, claro que la gente dice, hubo carreteras, claro, pero por Dios, a ese costo, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el tema, Javier. Estas entidades de control, como es la Contraloría, la Asamblea, otro ente de control. Dime tú, Javier, ahora que la gente está sintiendo la quiebra, ahora sí, que está faltando plata hasta para pagar sueldos. En la época de Correa, cuando Gabriela Rivadeneira, que es una buena recitadora de poemas, ¿cuándo hicieron algún tipo de fiscalización? ¿Y dónde estuvo la trampa? Verás, Javier, ojo, la Asamblea
En la asamblea implementaron una nueva norma para robar. ¿Cuál es esa, verás? Los asambleístas, antes de empezar un proceso de investigación de la corrupción, tenían que presentar una especie de autorización a la presidenta de la asamblea. Por ejemplo, si yo soy asambleísta, yo puedo irme a cualquier entidad del Estado y pedir, a ver, muéstrame en qué está gastando el ministerio este dinero en esta carretera en el Oriente, por ejemplo. Pero cuando entró esta ley que pusieron los correístas, hacía que el asambleísta pase previamente por la presidencia de la asamblea, pidiendo una autorización, y que la presidenta de la asamblea es la que va a pedir la información. Puta, sí, ve, con ese tipo de contralor, con esa arquitectura legal, puta, eso estaba para robar, pero fácil. Y así pasó. Así es. Sobre todo a nuestros amigos que están en directo, a sobre todo a los amigos que me conocen, les voy a pedir un gran favor si pueden compartir este video, lo pueden compartir y así yo voy a estar muy agradecido con todos ellos. Le voy a recordar también a nuestros amigos que posiblemente de aquí en adelante, no ahora estoy preparando porque voy a transmitir directamente desde YouTube, porque Facebook nos está bastante saboteando la llegada a Ecuador. No sé si estamos vetados en Ecuador también, porque estamos hablando mucho del tema de Ecuador, y al final nos están quitando la mayoría de la llegada a nuestro cliente. Normalmente yo ahorita sabría tener 100, 200 personas en estos momentos. Normalmente ahorita tengo 16 personas, he llegado hasta 20. Pero ya te digo, es algo raro que durante los 3 últimos días que estamos transmitiendo en directo, simplemente no estamos llegando a sectores donde teníamos que haber llegado. He revisado todo el tema de Facebook, he revisado todo el tema de si estamos públicos, estamos privados. Para mí que algo nos han hecho en Ecuador y simplemente no estamos llegando donde tenemos que llegar. Por ese caso le pido ayuda a todos nuestros amigos que me ayuden, sobre todo que se suscriban a nuestro canal Proponemos TV en Facebook, en YouTube, y así también vamos a poner y vamos a transmitir por esa vía. Yo creo que YouTube creo que es una de las líneas un poquito más segura, más que por Facebook, y creo que seguro que podemos hacer un trabajo más eficiente, más claro, y sobre todo con transparencia, que es muy importante. Ujú. Edison, Vamos. en el mes de octubre se quemó la Contraloría. Ajá. Se quemó la Contraloría. En este caso, el gobierno le echó la culpa a los protestantes, a la gente que estaba ahí, pero también hemos visto videos donde la policía del Estado ecuatoriano estaba protegiendo a la Contraloría, cuando tú sabes muy bien que es un servicio, un edificio público muy importante, donde había muchos documentos, muchas formas. En este caso, ¿cuál era el motivo? ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron? Fíjate, Javier. ¿Cuántas personas participaron ahí? Porque te digo, ¿a quién le interesaba que desaparecieran documentos, archivos y muchas cosas más? En este caso, tampoco es responsable en la quema de la Contraloría. Ahí viene un tema interesante, verás. ¿Por qué no queman, por ejemplo, el Palacio de Gobierno? ¿Mm? Es digamos, el símbolo del poder del Ejecutivo, ¿no? Precisamente van, pero es que la gente que entró a la Contraloría, según he visto los videos y según una fuente que tengo, la gente que entró ahí tenía entrenamiento, ¿no? No eran unos improvisados. Y además llegaron exactamente a los lugares donde se estaban guardando archivos sobre precisamente estos informes de Contraloría que tienen responsabilidad penal. Hay muchas especulaciones ahí, muchas especulaciones. Se podría decir que ahí había documentos donde había actos de corrupción del anterior controlador, actos de corrupción en la actual administración. Entonces te digo, o sea, es un total desinformación de, y al final, ¿qué pasó ahí? Exacto, verás, yo tengo una información, a ver, aquí nunca nadie va a encontrar la verdad verdadera hasta que no haya una comisión seria y se investigue todo. Siempre va a haber, pues, tesis y elucubraciones. Pero yo, por ejemplo, tuve acceso hace poco a una fuente muy importante y me dijeron que, verás, sí, y fue gente entrenada y fue gente que fue precisamente a destruir documentos, pero que se dieron con la piedra en la boca, porque muchos de esos documentos están respaldados en la nube. ¿Ya? Entonces, hubo una intención. Tal vez hay muchas cosas que se perdieron y nunca vamos a saber, ¿eh? Se perdió mucha información en la Contraloría que nunca vamos a saber qué pasó. Eso es una desgracia nacional.
No le hemos dado la magnitud verdadera de este problema, porque ahí descansaba los registros de dónde está el dinero del boom petrolero, ¿sabes? El boom petrolero que pasó en la época correísta tiene que ser fiscalizado y nunca va a ser fiscalizado en su totalidad porque se quemaron ahí los archivos. Esto debemos saberlo. Esto es muy grave. Lo que pasa es que los ecuatorianos no hemos sido conscientes de lo que pasaba en la economía nacional. Ecuador estuvo en un boom petrolero de 10 años, recibiendo la mayor fortuna de toda su historia como país petrolero. Y nunca vamos a llegar a saber la magnitud verdadera del dinero que se malgastó en esa época, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué se gastó el dinero de nuestro petróleo y de nuestros impuestos y de todo lo que es nuestro. Entonces, eso de la quema de la Contraloría es una auténtica desgracia nacional que debe darnos vergüenza a nivel internacional. Yo creo que el próximo gobierno y sobre todo la próxima asamblea debe con mucha valentía establecer una comisión de investigación sobre lo que sucedió en la Asamblea, pedir asesoramiento internacional, si es posible, para buscar en el máximo de lo posible neutralidad y darle a los ciudadanos la verdad sobre quién quemó la Contraloría y qué se quemó en la Contraloría. El gobierno de Lenin Moreno no lo va a hacer, porque el gobierno de Lenin Moreno, si una de las causas por las que pudiera algún día caer el gobierno de Hierro es que es un gobierno profundamente corrupto. Y estamos viendo cómo no han tenido ningún escrúpulo para incluso robar bolsas de cadáveres, para hacer sobreprecio en mascarillas cuando la gente se está muriendo en la calle. O sea, hemos llegado a un nivel de deshumanización como administradores públicos que es obsceno y esto es increíblemente triste, ¿eh? Entonces, el gobierno de Lenin Moreno no lo va a hacer. Tal vez el próximo gobierno sí. Y sobre todo, Javier, te digo algo. Pero Los que Edison, sean candidatos, sí, sobre todo con los candidatos que tenemos en la presidencia, sí, me creo que va a ser imposible lo que tú me estás comentando. Créelo, yo creo, realmente, algo personal mío, yo creo que si el Ecuador no pone un candidato serio, serio, que se dedique a trabajar, sinceramente, directamente para el pueblo, y para el pueblo, y para el pueblo, porque al final estamos viendo directamente cómo se está manejando la política, Edison, a raíz de todos estos años. Gente trabajando, políticos trabajando para poderes económicos, poderes familiares y poderes feudales. Hay que ser bien claro. En este caso, te digo, me gustaría, creo, de todo corazón, que hubiesen políticos que realmente se planifiquen a mediano y a largo plazo el futuro del país. Como ayer le dije a nuestro invitado ayer, sinceramente, al ecuatoriano, al que nos están escuchando y al que nos verán, usted que me está escuchando, ¿cree que usted tiene futuro en el Ecuador, como estamos yendo? En realidad tiene futuro los estudiantes, tiene futuro la niñez del Ecuador, tiene futuro los nuevos profesionales que se incorporan a la vida laboral, tienen futuro en Ecuador. Es una pregunta muy simple, Edison, y te la hago a ti también. ¿Hay futuro en el país? yo creo que verás, el Ecuador futuro tiene mucho, porque es un país que tiene un potencial económico, pero tiene una grave crisis política, ¿ya? Porque viajas al Ecuador, es un país que tiene muchas cosas que ofrecer, tiene gente joven, tiene recursos naturales, tiene capacidad, la gente es trabajadora, pero cuando te pones a analizar, por ejemplo, la estructura de la organización política, los partidos, entonces ahí hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, ¿no? Entonces, ese problema grave que tenemos, que es la política, tenemos que darle alguna solución, ¿sabes? ¿Y cómo cambia eso? Porque tampoco podemos caer en el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? No creer en nada, que nada sirve, que todo está mal y tal. Pues poco a poco tenemos que también ir asentando los pies sobre la tierra. Es doloroso lo que voy a decir, Javier, pero la crisis económica que está empezando ya a ser bestial en el Ecuador, sí le va a hacer reaccionar a los ecuatorianos. Sí le va a hacer porque ya la Esperamos, gente va a ser golpeada. Entonces, esperemos, sus bolsillos. esperemos, Y Edison. sí, verás, las próximas elecciones, Javier, la gente va a estar muy enfadada porque va a venir más crisis económica. Esto de la corrupción la ha enfadado mucho a la gente, ¿eh? La gente está muy indignada. Lenin Moreno es un presidente, pero penoso. Es una desgracia nacional tenerle a él y va a acabar muy mal porque está desacreditado, no ha gestionado bien la crisis del coronavirus.
La corrupción está que se le sube por el cuello. Entonces, esto sí a los ecuatorianos les va a llevar a las próximas elecciones a reaccionar. Tal vez cuando Correa estaba ahí había mucho dinero y tal vez la gente se despreocupó de todo, pero creía que había un milagro económico y lo está haciendo bien, pero ahora ya no. Ahora ya la gente siente el impacto de todo lo que está pasando y yo creo que va a reaccionar, Javier. Así es, Edison, déjame dar un fuerte saludo a nuestro amigo Omar Bravo, nuestro amigo César Carrera desde Nueva York, saludos para él, nuestra amiga Yadira Flores también, y a nuestro amigo Omar Bravo, bueno, ya Omar Bravo que dice, excelente programa, Javier, muchas gracias a ti, Omar Bravo Caspe. Edison, el controlador de la actualidad, el señor Sally, también Verás, yo creo tiene, que sí. también tiene mucho que decir, porque al final, señor, todos los documentos pasan también por la Contraloría. El problema es que porque eso no se detecta también directamente en la Contraloría. Y también tenemos el otro caso de la CERCOP. La CERCOP también es otro organismo donde también no detectan todo este tipo de irregularidades. Al final, hoy hemos visto al señor prefecto del Guayas dando las declaraciones cuando dicen que a él le están haciendo un ataque sistemático como político, pero al final los sobreprecios son los sobreprecios. O Yo sea, creo que esto que le hicieron al ex arquero del Barcelona es una desgracia. O sea, ves, no había por dónde salir, se le están demostrando que ya hay un sobreprecio brutal y él se hace loco. Esto, verás, es esta mala maña que dejó el Correa, ¿no? De el loafer. O sea, si alguien me está diciendo que estoy haciendo mal en la administración pública o me estoy robando el dinero público, enseguida digo, es que me persiguen políticamente y ya me la saco. No es así. Tienes que demostrar en los hechos, pues si hay una persona que compra la misma mascarilla a $2 y tú compras a 6, algo no está bien. ¿Por qué te haces de loco ahí? Me persigue. Por ejemplo, él dice, si es el precio que tengo que pagar por guayas. ¿Qué es eso? O sea, ves eso, por ejemplo, eso es una desgracia, ¿no? Entonces, no es son así. cinismo completo. Total, es un sinvergüenza, hay que decir, es un sinvergüenza y tienen que seguir un proceso penal. Es que si no cambiamos esto, vamos a destruir el país, ¿eh? Nadie le va a tener ningún respeto a los dirigentes. Así. Tienen que ser Exactamente. gente íntegra. Si estás metido en algo así, tienes que salir en los medios, pedir perdón, irte a tu casa o a un Mira, juzgado a decir lo que pasó. le he pedido, le he escrito yo a la señora Verónica Loaiza, que Sí, ella era de Centro Democrático. Le he pedido que por favor me conceda una entrevista para hablar sobre este tema. Vamos a ver si tengo respuesta. a ver, pues. Así también le hago también una invitación también a la señora Rivadeneira, que está en México, que también se pronuncie con nosotros aquí en los inmigrantes en el exterior. ¿Y qué Vamos a, dice? vamos a ver si también acepta. Yo Bueno, siempre digo, sí, este canal, ya te digo, es bastante imparcial. Tú lo has visto bastante, Edison. siempre, No siempre. tenemos compromiso con ningún partido político. Pero yo creo que las personas, cuando se las acusa, simplemente tienen esa opción de poderse defender y decir sus verdades. Y es muy Javier, importante. Javier, Edison, vamos a sí, pasar al último tema. El ya. último tema es sobre todo cómo se influye mucho a una campaña cuando hay demasiado dinero por el medio. En este Ya. caso, hablemos de los hermanos Alvarados, cómo fueron pagados, cómo fue financiada, con qué dinero y cuánto al final se llevaron estos señores por esta Verás, propaganda política y cómo deja entre medio ese fanatismo, porque al final deja un fanatismo por delante a través de toda esta campaña, al final hay muchas cosas que hablar por el medio. En este caso, Edison, yo te mandé un documento, no sé si lo sí, puedes sí, lo observar. leí. Verás, Exactamente. hace unos minutos hablamos acerca de lo que es el control político, lo que es el control ya jurídico, ¿no? Que sería el peculado, el cohecho y todo eso así. Y ahora viene algo que pertenece a la sociedad civil, que son los medios de comunicación. Porque uno, ¿cómo se entera si le están o no le están robando a los ciudadanos? Edison, A través de... hace 10 años no existía estos medios de comunicación, lo que estamos haciendo ahora. Exacto, exacto. Entonces, verás, otro de los pilares donde se detecta esta deficiencia, que es la corrupción, es en los medios de comunicación. Y entonces verás, en la época de los Alvarado,
Los Alvarado hay que felicitarles desde el punto de vista técnico porque son unos campeones de la propaganda. Los hermanos Alvarado, Joseph Goebbels, que es el ministro de propaganda de Hitler, les quedó corto. Los hermanos Alvarado crearon un auténtico mito en el Ecuador, que es el mito del Correa y de la Revolución Ciudadana. Que hay gente que todavía cree en eso. Verás que Jorge Glass está ya preso, condenado está Correa, por los mismos compañeros de él, que fue Lenin Moreno, compañero de él. Está condenado por corrupto y la gente sigue diciendo, pero tenemos carreteras, ¿no? Fíjate. Ahora, ¿por qué viene el tema, verás? Porque el ser humano, ante todo, funciona a través de símbolos y el lenguaje, Javier. Entonces, es muy Influye, importante. influye Te mucho. cuento. Claro, por ejemplo, verás, la idea de hacer las sabatinas fue una idea excelente de parte de los Alvarado porque montaron un show político al estilo de Correa, porque Correa es como una especie de Abdalá Bucarán con estudios, verás. Él es una mezcla de populista, así, chabacano, de barrio, come guatita y tal, pero al mismo tiempo es un académico, pues entonces resulta encantador, porque lo mismo el man te habla del índice de Gini y después te canta nuestro juramento de Julio Jaramillo. Entonces verás, ellos, los hermanos Alvarado, fueron creando digamos, personaje y la idea del milagro ecuatoriano, de la revolución. ¿Te acuerdas del satélite Pegaso, Javier? ¿Te acuerdas? Exactamente. ¿Ves cómo la gente entonces de pronto ya decían Ecuador hasta llega al espacio? Teníamos un astronauta, un señor que en su vida creo que se había subido a un transbordador. Entonces el man ya, el proyecto, la carrera espacial ecuatoriana, estábamos ahí. Y entonces esa manera siempre de compararse, ¿no? Somos el primer país a nivel de Latinoamérica en tal cosa, o somos el único país en el mundo en tal cosa. O sea, siempre buscar la comparación absurda para dar titulares, ¿no? Para decir que, Dios mío, esto es una cosa tremendamente grande. Por ejemplo, sacaron una propaganda del milagro ecuatoriano, un video así de un chico que le dice, mamá, me quiero ir a Estados Unidos cuando sea grande. Y aparecen en muchos países del mundo, ¿no? Unos gringos en Estados Unidos en inglés, bueno, es Ecuador, unos franceses, Ecuador, españoles, y aparece todo el mundo. Y la mamá le dice, hijo, ¿para qué te vas a ir al exterior si aquí está sucediendo el milagro ecuatoriano? ¿Ves? Esa es una creación simbólica, semiótica, totalmente hollywoodiense de la realidad. ¿Quién creó esa realidad? Los hermanos Alvarado, ¿ya? Pero no lo crearon gratis. Verás, te ¿Cuánto, voy a leer esto que me pasaste. cuánto nos costó al pueblo ecuatoriano? Verás, ¿sabes cuánto gastó el correísmo en todos los años que estuvo en el poder? El correísmo en propaganda se gastó 1.500 millones de dólares. ¿Ah? ¿Tú sabes cuánto es 100 millones de dólares? ¿Cuánto es 1 millón de dólares? Eso es un pastón. Imagínate, 1.500 millones se gastaron en propaganda, ¿eh? En toda la época de Correa. ¿Y quiénes eran estos emprendedores de la propaganda? Los hermanos Alvarado. Verás, Javier, yo te he dicho en algunas veces que en el correísmo hay dos tipos. Los que se quedaron de giles a pagar los platos rotos, y entre ellos está Lenin Moreno, que ahora está enfrentando el problema, y los más vivos que escaparon en silencio. Y uno de esos vivos fueron los hermanos Alvarado. Se fueron a esconder en Venezuela. Ellos nunca quisieron rendirle cuentas a la justicia. Cuando apenas ni siquiera les habían condenado ni enjuiciado a nada, apenas les iniciaron una indagación previa, escaparon. Son unos cobardes miserables, ¿eh? Verás, aquí pone en el documento que me has mandado. Verás, Fernando Alvarado Espinel, ex secretario de Comunicación del Estado, registró depósitos y transferencias en su cuenta bancaria de 240,464 dólares. Ese dinero rara vez se usó para pagos diversos como tarjetas de crédito, pensiones educativas, consumos de combustibles, etcétera, ¿vale? Más acá verás, hay una lista. Otro también es el Julio César Alvarado Espinel, con dinero de 610,581 en 8 años ha tenido este señor. Habría que investigarles qué hacían antes, por ejemplo, la empresa Creacional, que es la empresa, digamos así, emblema que creaba todas estas fantasías mediáticas.
la empresa emblema de los hermanos Alvarado Espinel recibió ingresos entre 2010 y 2017. Ojo, te voy a dar esta suma, ¿ah? 124.626.000 dólares. ¿Tú sabes cuánto es eso, Javier? Eso es un billetón, ya. Entonces, ¿por qué verás? Porque esto es exagerar la obra de Correa, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú haces una carretera, o por ejemplo, otro ejemplo es la refinería de Esmeraldas. ¿Te acuerdas cuando hablaban que está repotenciada y que eso va a ser, Dios mío, el no va más? 2.500 millones se gastaron Dos allá. mil quinientos millones de dólares costó reencauchar esa refinería y mal hecha todavía, ¿ya? Y sacaban ahí al Jorge Glass que dijo, lo hicimos, lo conseguimos, ya. Todo ese show publicitario que ahora ha creado esta nueva religión secular que es el correísmo, porque los correístas son como devotos de una religión, esa la crearon la publicidad engañosa de los hermanos Alvarado. Entonces, Javier, si estamos hablando acerca del control, acerca de las entidades de control del gasto público, porque la gente se queja de la corrupción, esta también es la causa por la que tuvimos y te seguiremos teniendo la corrupción que hay, porque se sobredimensiona la imagen del dirigente y se crea falsas realidades a través de la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el contrapeso? Siempre tiene que haber pesos y contrapesos. El contrapeso está en los medios de comunicación a pie de calle, Javier. Por ejemplo, tú, que eres un medio de comunicación a pie de calle, que sí habla la verdad acerca de la cuestión de los migrantes en el exterior. Tú sí hablas la verdad de la gente, de lo que está viviendo la gente aquí, ¿eh? No estás creando ninguna realidad paralela. Entonces, ahí viene el contrapeso. Tenemos que luchar contra eso también, porque eso forma parte de la estructura de poder de la corrupción. Así es, Edison. Ya para terminar, nos hemos pasado ya con 10 minutos, porque son temas muy importantes, son temas que, digo, nos podríamos quedar horas hablando sobre estos temas, pero no terminaríamos. Edison, ya para terminar, ese mensaje para todos los ecuatorianos que te están viendo en directo. Bueno, yo a los hermanos ecuatorianos primero espero que estén bien, sobre todo con lo del coronavirus, que Dios nos cuide, que todos estemos bien. Y les pido ante todo que no perdamos la fe y la fuerza en nuestro país, porque lo que está viniendo es una grave crisis, tal vez la más grave de nuestra historia, pero que también sepamos que tenemos mucho potencial. Como país somos un país que tiene mucho potencial. Tenemos que poner en marcha esas fuerzas creativas y también tenemos que asumir con responsabilidades las malas decisiones que hemos tomado como país. El Ecuador es un país que tiene capacidad de reponerse porque tenemos agricultura, tenemos una tierra que ha sido bendecida, tenemos recursos naturales, tenemos pesca, tenemos gente joven, tenemos gente que quiere salir adelante, que es muy emprendedora. Entonces, tenemos que intentar corregir los errores que tenemos y estos errores políticos hay que tomárselos en serio. La política es algo muy importante, compañeros, compatriotas ecuatorianos, porque es donde se decide a dónde va nuestro dinero, a quién hace las leyes que le afectan a nuestros hijos, que le afectan a lo que le vamos a heredar a nuestros hijos. O sea, la política no solo es verle en la tarima a alguien bailando, ofreciendo cosas que no va a cumplir. No, no, la política tiene que ver mucho y tenemos que participar. Es muy importante. Mira, si el Ecuador corrige eso, yo creo que el Ecuador sería un país de maravilla, pero por desgracia nos hemos descuidado y hay que mejorar en eso. Eso nada más, Javier. Gracias a ti y gracias sobre todo a tus amigos. Edison, claro, para mí, yo te digo, cada vez que estamos hablando de esos temas son muy importantes, muy interesantes, créelo. Como siempre, te hago la invitación para un próximo programa, hablar sobre más temas de la actualidad, lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias, Edison. Gracias, Javier. Un abrazo. Gracias a ti. Buenos amigos, muchísimas gracias a todos ustedes. Pues como ustedes saben, el día de mañana pues nos hacemos entrevista. El día lunes tendremos más invitados para hablar sobre temas muy importantes relacionados con Ecuador y la inmigración aquí en España. Bueno, para mí será hasta el día lunes, pues, y como siempre, pues me despido, esperando también haciéndole una invitación a todos ustedes, haciendo una invitación sobre todo para poder participar en este programa. Simplemente me escriben a través del WhatsApp y también a través de Messenger, también me pueden escribir para poder cuadrar entrevistas y hablar temas muy importantes. Aparte de eso, también les quiero comunicar que el día 21 de este mes de junio haremos un programa especial por el Día del Padre de Ecuador, donde estaremos regalando
2 encebollados aquí en Barcelona y 2 pollos en pollos ya, o sea, cocinados, hornados, como quien dice, a la brasa, sobre todo para nuestros amigos de Madrid, simplemente dejando un mensaje de WhatsApp para el Día del Padre y obviamente ponemos música, sobre todo para el Día del Padre, y sobre todo será un día muy especial, sobre todo a quienes queremos a nuestros padres, pues todavía. Muchísimas gracias a todos ustedes, pues será hasta el día lunes, que será a la misma hora, a las 9 de la noche. Que pasen buenas tardes, muy buenas noches aquí en España, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven, muy buenas tardes también donde quiera que nos vayan a ver. Saludos para todos ustedes. Proponer tu canal. Proponer TV, tu canal. Las Brasas Restaurant, el mejor pollo al carbón de Madrid. Ven a disfrutar del sabor de la carne al carbón. Tenemos parrilladas, pizzas, pollo al carbón. Estamos en calle de Rodríguez Espinosa, 2, semiesquina con Monte Perdido, Metro Portazgo, en el distrito de Vallecas. Llegamos a tu casa llamando al 722-575-246 o al 911-940-868. Nuestro menú especial para llevar: un pollo entero al carbón, ensalada, patatas fritas y 3 salsas especiales por solo $13.50. Disfruta de nuestras parrilladas con toda tu familia. Te esperamos.